En la época de la Primera Cruzada, el mundo árabe estaba dividido, enfermo por las intrigas de palacio. Era el fin de la Edad de Oro que había enorgullecido a todo musulmán del imperio más grande que el mundo jamás haya conocido. En Bagdad, los califas ya no ostentaban el poder real. Había pasado a manos de los jefes del ejército persa o turco. La capital estaba tan absorta en los continuos cambios de poder entre hermanos enemigos que la nueva caída de Jerusalén no provocó ningún sobresalto. El sultán se contentó con designar una comisión de investigación. En Siria, la prioridad de los emires locales no era cazar a los invasores, sino mantenerse en el poder. Casi ninguno moría por causas naturales. Sucumbían apuñalados, estrangulados o envenenados. Cualquier desaparición de un emir venía acompañada de una guerra de palacio entre hermanos o tíos, entre esclavos y eunucos, entre tartamudos y locos, que generalmente acababa con un baño de sangre. Estos potentados se servían de los cruzados para deshacerse de sus adversarios íntimos. Alianzaban sus ejércitos contra el enemigo común del día. Ha habido toda una ristra de alianzas entre cruzados y musulmanes contra musulmanes o cruzados. Como si no, iban a perder su latín. Estas combinaciones beneficiaban a menudo a los francos, ya que daban muestra de tanta picardía o más que sus adversarios. El balance de 2 siglos de cruzadas es ruinoso. El coste global en vidas humanas es entristecedor. En Oriente Próximo, el reino franco ha perdido la fina flor de su caballería, lo que pagará caro durante la Guerra de los 100 años contra los ingleses. El pésimo recuerdo que el occidente cristiano dejó en el Oriente Próximo se sigue pagando hoy en día. Y no aportó casi nada. Sin duda, es en España donde Occidente supo impregnarse de lo mejor de la civilización árabe. En los reinos francos del Levante no hubo mucha compenetración. En cuanto a los árabes, no supieron impregnarse de lo mejor de la renovación de Occidente. En la época de las cruzadas, su civilización se estancó. En cambio, la expansión del Islam como religión continuó. El Islam no árabe volvió a conquistar el norte de la India y luego se extendió hasta Indonesia. Occidente se desgarraba en unas guerras de religión salvajes que hacían olvidar el objetivo primero, la salvación del alma. Durante este tiempo, los hindúes solo vivían para ello. En la India, en el siglo XII, la religión hinduista triunfaba sobre el budismo y lo absorbía. El hinduismo se avinó incluso con el Islam. El hinduismo es, en su esencia, politeísta, tolerante. La idea de una guerra de religión le era extraña, y esto salvó a la India de las aflicciones que Occidente conocía. La expansión del Islam se paró en las puertas de China. En aquella época, en China lo importante no era la vida espiritual, sino la vida cívica, como en los tiempos de Roma. Estamos muy lejos, aquí también, de la agitación en nombre de la religión que conocía Occidente. La China del siglo XII vivía su renacimiento, 3 siglos antes que nosotros. Grandes invenciones, la pólvora, la brújula, el reloj, conformaban el avance de China sobre Occidente. El inmenso imperio funcionaba gracias a un clericato de letrados, los mandarines, que dirigían la administración. Afortunados seleccionados eran los consagrados mandarines del Hijo del Cielo, los expertos contables del país de los innombrables, los virtuosos jacobinos del imperio del Medio. Pero estos funcionarios que dedicaban sus vidas al servicio del Estado
acabarían por representar un papel pernicioso. La China oficial se convertiría en el país del pensamiento único. Esto acabará congelando su brillante civilización en el momento en que 3 siglos más tarde, el Renacimiento volverá a otorgar la supremacía a Occidente. El alimento intelectual de Europa se debe en gran parte a estas 2 ciudades. Ya en el siglo VIII, los letrados árabes habían traducido todas las obras griegas y romanas de la antigüedad al árabe. En Toledo y Córdoba, las volvían a traducir del árabe al latín para venderlas a los cristianos de Occidente. La difusión de estas traducciones a través de Europa permitió su despertar intelectual, el florecimiento de la escolástica y de las universidades, como la Sorbona en París. La transmisión del saber que poseían los árabes permitirá el renacimiento. Cuando los católicos españoles asedian Córdoba, las élites de la brillante capital de la Andalucía mozárabe se ven obligadas a hacer las maletas. Matemáticos y médicos, poetas y filósofos, se llevan tantos de sus preciados libros como pueden. Los llevarán a las bibliotecas de Granada. En efecto, Granada seguirá siendo emirato musulmán durante todavía 2 siglos y medio. Cuando los españoles expulsen definitivamente a los árabes en España en 1492, los varones y el arzobispo quemarán sus libros, tal como hicieron los cruzados en Oriente Próximo. Entonces entendió una cosa. La fe es un don de Dios, un don concedido al que es capaz de aceptarlo. La salvación no viene de la acumulación de buenas acciones, ni de penitencias, ni de la práctica de los sacramentos. La salvación surge de la sumisión a Dios. La salvación surge de la confianza en la entrega. Martín Lutero renuncia a la imposible ascensión hacia la santidad. Él, que quería llegar hasta el cielo, se deja llevar por las nubes de la esperanza. A partir de ese momento se convertirá en un hombre nuevo. El mundo entero tiene que conocer su revelación y el mundo entero gozará con ello. Lutero descubrió por sí mismo esta maravillosa revelación que le aportó tanta paz. Entonces escribió que la interpretación del Evangelio no se dicta, es una cuestión de adhesión personal. Cada uno debe impregnarse de la palabra y dejarla actuar como cada uno la entiende, no según lo que dicen los curas. Propone a sus hermanos alemanes pasar de un cristianismo castrador, atormentado y contracturado, a un cristianismo libre, sereno y distendido.
Para evitar la desintegración del imperio, los grandes estados alemanes católicos acabaron por aceptar la división confesional de Alemania en Augsburgo en 1555. Con la pequeña diferencia de que los católicos tenían que ser tolerados en los estados protestantes, pero los protestantes no lo serían en los estados católicos. Las migraciones agudizarán la diferencia entre la Alemania del norte protestante y la Alemania del sur católica, especialmente Baviera y Austria, aún ampliamente católicas hoy en día. Debido a la pérdida del norte de Alemania, la Iglesia Católica Romana se esmeró mucho en convertir el nuevo continente americano. Esta voluntad de cristianizar a los indígenas, orquestada por la orden misionera de los jesuitas que acababa de crearse, provoca el encarnizamiento. Los refractarios al bautismo a menudo fueron diezmados o lanzados al bosque. En otros términos, no se puede ser un buen cristiano si no se sabe leer ni escribir. De hecho, la Reforma luterana contribuyó a favorecer un prodigioso desarrollo de la educación en toda Europa, tanto protestante como católica. Como la jerarquía católica toma conciencia de la insuficiencia notoria de la instrucción religiosa, el Vaticano convocará un concilio que pasará a ser uno de los más importantes de la historia, el Concilio de Trento. Este concilio de la Contrarreforma creará los seminarios. A partir de ese momento, ningún sacerdote será ordenado si antes no se ha formado en un seminario donde estudiará teología. El catequismo será obligatorio en las escuelas e indispensable en todas las parroquias. Su doctrina puso fin a la Edad Media y se extendió sobre la mitad norte de Europa, desde los países bálticos hasta Escocia, desde Escandinavia hasta Suiza. Su filiación será numerosa y variada, a menudo más radical, especialmente en Ginebra, donde el franco-suizo Calvino instituirá una iglesia reformada organizada, democrática y, a diferencia de la de Lutero, independiente del Estado, que servirá de modelo. En Inglaterra, la rebelión contra Roma fue dirigida no por un hombre o por el pueblo, sino por el propio soberano Enrique VIII, porque el Papa no le autorizaba a divorciarse. La Contrarreforma llevará a las guerras de religión. Estas serán atroces por toda Europa, en particular en Francia, contra los protestantes hugonotes a partir de la noche de San Bartolomé, y en Alemania durante la Guerra de los 30 años. A fin de vivir en paz su nueva fe, los protestantes de toda Europa se expatriaron a América. Mientras que la América del Sur española y portuguesa se quedará en el seno conservador de la Iglesia romana, América del Norte se convertirá en el refugio de las sectas protestantes perseguidas. La nueva tierra prometida de un pueblo de emigrantes, cuyo éxito iba a convencerles de que es, para retomar un término típicamente protestante, un pueblo predestinado. Un pueblo elegido por Dios. El capitalismo primitivo tuvo por cuna las repúblicas italianas, donde acabará por perder su vigor. El espíritu de la Reforma se conjugó en un puritanismo calvinista austero, favorable al ahorro, por tanto favorable a la inversión. Así que el capitalismo moderno tomará impulso en los países protestantes de la Europa del Norte y América.